Hola, bienvenido una vez más a 1961, el año de la libertad, programa de educación popular que procura un mejor conocimiento de la historia de la dictadura de Trujillo y del rol protagónico del pueblo dominicano en la caída de ese régimen que por 31 años azotó a la nación dominicana. Hoy escucharemos la interesante intervención del historiador Amaury Pérez, quien compartirá con nosotros su saber sobre la ideología de racismo que Trujillo construyó a lo largo de su dictadura. En específico, el profesor Pérez abordará con nosotros la masacre que en 1937 se perpetró contra miles de ciudadanos de origen haitiano que residían en la región fronteriza de nuestro país y que hasta ese momento convivían desde tiempos muy remotos de forma pacífica con la población dominicana. Este hecho, uno de los más horribles ocurridos durante el régimen despótico de Trujillo, convirtió a Trujillo en un verdadero genocida en el Caribe. La masacre de 1937 es un fenómeno histórico de gran relevancia para nuestra sociedad porque estudiarla nos sitúa directamente en el presente. Es decir, podemos hacer la conexión con la realidad actual de nuestra sociedad a partir del estudio de ese acontecimiento histórico. Es un hecho que se da en un contexto muy particular de la historia. Hay que tener en cuenta de que el nazismo estaba en auge. Realmente es un momento muy particular donde los totalitarismos en Europa de algún modo u otro habían ganado mucho terreno y que por supuesto tuvieron su repercusión en el seno de nuestra sociedad. Era una sociedad marcada por la tolerancia, donde se admitía, ¿no?, el carácter multiétnico de esa población, una población que se había construido a lo largo de la historia, es decir, una historia que se había forjado durante el periodo colonial, pero bien arraigada a partir de los vínculos comerciales que se desarrollaban con la antigua colonia francesa. Y todo eso uno lo puede ver con mucha claridad tanto en los registros, como por ejemplo los censos, ¿no? El censo de 1935 es particularmente importante porque uno tiene las planillas y ahí se puede ver el carácter multiétnico que tenía esa población de restauración, que como decíamos es el fruto y el resultado de un proceso histórico de siglos, ¿no? Y al mismo tiempo uno puede ver, no solamente en esos registros oficiales del Estado, sino en los registros, a mi juicio, más importantes, que son los registros parroquiales, donde se tienen las actas de bautismos, el matrimonio, las actas de defunción. Ahí, por ejemplo, en los bautismos uno puede ver cómo se mezclaban las poblaciones de dominicanos, por supuesto, todos nacían en ese territorio, pero uno por el nombre puede de algún modo u otro asociar. Lo que hay que decir es que esta población tenía esa característica, era una población, yo la califico de transnacional, y en ese orden lo que se da en 1937 de manera muy concreta es el choque de dos visiones específicas que se contraponen, ¿no? La visión de las élites con un marcado prejuicio racial y la visión que tenían esas comunidades, es decir, las poblaciones humildes, que por supuesto no manifestaron ese tipo de comportamiento o actitud racista que uno puede hoy en día describir y desarrollar y que por supuesto pues hacía posible esa integración, ¿no?, de las diferentes comunidades. Yo entiendo que aquí hay que diferenciar dentro del hecho histórico, ¿no?, los diferentes tipos de nacionalismo. Además de las dos visiones, es los diferentes tipos de nacionalismo que de algún modo u otro se contraponen, ¿no? Por un lado tenemos un nacionalismo estilo el de Duarte o el de Gregorio Luperón. Gregorio Luperón tiene una frase bellísima que dice, la república abre sus brazos a la amistad de las naciones y a la inmigración de los pueblos. Y eso da cuenta de una visión cívica y política, ¿no?, en la que uno puede ver la lucha en contra del racismo, tanto a nivel interno como externo, de parte, en este caso, del general Gregorio Luperón. Y ese nacionalismo, de algún modo u otro abierto, pues se contrapone al nacionalismo de Hitler, que es el que asume finalmente Trujillo y sobre el cual esa ideología de algún modo u otro
tomó y bebió de las ideas del nazismo, específicamente de Hitler, ¿no? En su obra Mein Kampf, él establece claramente cómo el gran peligro era precisamente la mezcla entre las razas. Y en Hitler se puede ver, ¿no?, con mucha claridad cómo él dice, si algo de lucidez tuve yo, fue haber abrazado el nacionalismo. Entonces, todo aquel que se reivindica de esa ideología, ¿no?, es una corriente ideológica, pues por supuesto tiene que poner atención porque puede estar reivindicando el nacionalismo de Hitler. Entonces hay que diferenciar los diferentes tipos de nacionalismo, pero no hay duda de que ese nacionalismo de Hitler, pues precisamente con el hecho que él marcaba y explicaba la virtud, en este caso, de la pureza de raza, él comparaba dos poblaciones y a nosotros nos toca muy directamente. Él decía, fíjense cómo, por ejemplo, en América del Norte, las poblaciones no se mezclaron y por eso alcanzaron grados de desarrollo, porque esa es de algún modo u otro su visión, y por supuesto él lo comparaba o lo contraponía a las poblaciones de América del Sur, que por supuesto tienen un origen latino y no germánico, y que por supuesto tenían tendencia o tradición hacia la mezcla. Y en ese orden, lo que uno ve finalmente dentro del trujillismo, y ahí entramos a lo que tiene que ver con la parte del racismo como tal, es ese temor a la mezcla, ¿no?, entre las poblaciones. Es decir, que ese es en el fondo, ¿no?, la causa que explica, a mi juicio, ¿no?, lo que se produjo en 1937. El crimen de masas comienza el día 28 de septiembre. Pues abarcó múltiples localidades, ¿no?, de la región fronteriza. Prismar destaca más de 60 lugares en donde tiene lugar el crimen. Se extiende hasta el día 8 de octubre, es cuando más o menos se decide frenar, porque después se siguió de manera esporádica y se implementaron otros mecanismos, pero ciertamente entre los mecanismos que se implementó estuvo el de hacerlo a cuchillo, es decir, con armas blancas, para que precisamente no se viera la presencia del ejército dentro, o sea, la mano criminal del Ejército Nacional dentro de estos crímenes. En algunos casos sí, por ejemplo, sí se tiene conocimiento de que en la zona de Mamey y Puerto Plata sí hubo lugar, sí se implementó las armas de fuego, pero por ejemplo en las zonas próximas o más próximas a la frontera sí fue con armas blancas, porque también el propósito era que no se conociera del otro lado que se estaba implementando esa política. La reacción primera viene del otro lado de la frontera, que comienzan a recibir de manera masiva los refugiados que estaban saliendo tanto por tierra, en algunos casos por mar. Ciertamente todas las vías eran válidas. Hay que decir que la frontera durante ese tiempo se cerró, es decir, que no dieron espacio o posibilidad de salida, y que por eso también se explica el nivel de criminalidad que tuvo, ¿no? Es decir, que fue un hecho donde no se le dio espacio, pero finalmente ya después del día 8 de octubre pues se abrió y de algún modo u otro se comenzó o se trató de normalizar. Ya para esa fecha, por supuesto, los haitianos tenían informes porque se crearon gigantescos campos de refugiados. Hay que decir que la población disminuyó de manera significativa. En 1935 se tenía registro de más de 50.000 haitianos en todo el territorio nacional, y ya para 1950 lo que quedaban eran 18.000. Quiere decir que tuvo que haberse reducido a por lo menos 40.000 haitianos en ese momento específico, es decir, en el momento más fuerte de la matanza, tuvo que haber desaparecido, ya sea porque se fueron a través de barcos o simplemente salieron y se refugiaron, o que precisamente perecieron durante la limpieza étnica. Hubo en 1931 pues una política de borrar y en este caso pues renombrar los pueblos, los ríos, porque ese pasado evidentemente quería de algún modo u otro que desapareciera. Y al final lo que uno tiene con el genocidio como tal
es la conclusión de ese proyecto que inició, a mi juicio, en 1931. Se va dando una escalada de hechos. En 1937 se llega a un punto importante, no solamente con la matanza, sino antes, porque hay un plan y programa de repatriación, el cual estuvo a cargo de Fausto Camaño, fue quien dirigió, y cerca de 10.000 personas pues fueron repatriadas, pero ya era parte de ese plan, ¿no? de hacer desaparecer, porque en el fondo es eso, es una limpieza étnica, esas poblaciones de ese territorio que tenían esa característica. Es muy importante porque estamos precisamente celebrando el 1961, el año de la libertad, y estudiar un fenómeno como la masacre del 37, evidentemente uno de los grandes crímenes de masas en el siglo XX, por lo menos aquí en el Caribe, pues nos lleva y nos conduce a entender cómo este fenómeno tiene lugar y el por qué tiene lugar. Y es algo que uno encuentra en los testimonios de las personas que vivieron este hecho y que por supuesto se asocia a teorías, en este caso de la política, que por supuesto explican, ¿no?, la influencia y el peso que tuvo la dictadura, ¿no? No puede haber crimen de masa sin dictadura. Esto es un hecho que uno haciendo el análisis comparativo con casos como el de Ruanda, con casos como el de Alemania, con casos como el de los jóvenes turcos contra los armenios, uno puede visualizar la importancia y el peso. Y ese hecho que arranca para nosotros en 1930, es decir, esa dictadura, pues uno encuentra en el testimonio de las personas que actuaron, era una dictadura, no podíamos desacatar una orden de esa naturaleza, porque si no, nosotros íbamos a pagar el precio de la muerte, como algunos lamentablemente lo hicieron. Trujillo en 1935 crea la Ley de Dominicanización del Trabajo, estableciendo un 70-30, o sea, 70% dominicano, 30% extranjero. Pero en esa ley, el Estado dominicano se arrojaba la potestad de las empresas, particularmente las extranjeras, pues concederle, ¿no?, vamos a decirlo así, violentar la ley como tal. Y, por supuesto, cuando se lleva a cabo el crimen está muy focalizado en la región fronteriza, ¿no?, porque esa era la población y específicamente el territorio que Trujillo quería limpiar de presencia haitiana. Por eso decíamos que el crimen finalmente es lo que culmina la obra del programa de dominicanización de la frontera, que era erradicar a los haitianos o la presencia haitiana, elementos culturales dentro de ese territorio. La decisión de Trujillo estaba muy marcada hacia, pues, no tocar, y se llevó a cabo, se implementó, se dio la orden fue militar, fue transmitida, no tocar las poblaciones que estuviesen en los ingenios azucareros que en su gran mayoría eran propiedad de empresas norteamericanas. De igual forma se dio, por ejemplo, en Santiago, donde había una yuquera, allí tampoco no tuvo la marca, ¿no?, del crimen, no pasó precisamente porque fue un acontecimiento que siguió una lógica militar, donde lo esencial estaba precisamente en el orden y sobre todo en la organización de este crimen. No fue un crimen espontáneo, realmente siguió, ¿no?, en función de las características del ejército y la forma en la que ellos implementan de algún modo u otro las acciones dentro del terreno. Por eso fue selectivo exactamente, porque estaba consignado los lugares en donde se debía llevar a cabo, o sea, dando cuenta de que fue una acción planificada y no una acción espontánea de parte de la población, lo que precisamente desmiente parte del discurso trujillista, porque ciertamente el trujillismo quería hacerse como el portavoz o el defensor, cuando en el fondo era realmente una acción que ellos implementaron a conciencia, bien orientada y focalizada sobre esa población. El crimen, por supuesto, se implementó apelándose al ejército, una estructura bien organizada, vale decir que esa es una de las herencias de la intervención militar de 1916. Por supuesto, dejaron un ejército bien establecido y ese ejército jugó un papel importante y fundamental en la materialización del crimen de masas. Otro aspecto importante estuvo la Guardia Universitaria. Varios testimonios dan cuenta de su participación y de su involucramiento. Trujillo había organizado
pues estructuras paramilitares, las reservas cívicas, ¿no? Y entre otras que por supuesto también actuaron porque Trujillo ya tenía organizada a una población, y no menos importante, yo diría, fue, tal como lo señalábamos anteriormente, la participación de la población civil. Pero esta población participa de forma obligada y por supuesto siguiendo de algún modo u otro lo que las autoridades le indicaron. Y en ese orden, pues, eso permite entender la magnitud y la dimensión de un crimen que, según Balaguer, pues alcanzó la cifra de más de 17.000 personas. Y por supuesto Balaguer es una fuente bien informada porque era precisamente el canciller interino de la República en ese momento. Muchos testimonios de esas situaciones que se dieron, testimonios que por supuesto revelan cómo muchas personas escondió a haitianos durante esa matanza. Realmente es un fenómeno que no deja indiferente, ¿no? Y sobre todo por la forma en la que se llevó a cabo. No es como por ejemplo en el caso de Alemania, que se industrializó la muerte y sencillamente los alemanes no estaban en contacto con ella. Aquí era una matanza de cuerpo a cuerpo, tiene otra característica. Y en ese orden, por supuesto, va a generar una reacción, ¿no? Hay personas que se volvieron locas inclusive, o sea, porque el nivel de la atrocidad fue muy brutal, fue realmente algo que impactó. Y yo entiendo que esa es la importancia que nos permite a nosotros como historiadores poder entender de algún modo u otro cómo en esos tiempos, aún por más difíciles que fueran, pues ciertamente se pudo ver reflejada la solidaridad de la población, ¿no?, hacia esos sectores, y en ese orden, por supuesto, así como sucedió en la época colonial. Yo entiendo que ahí tenemos varios casos, ¿no?, que pueden ilustrar la importancia de algún modo u otro de que nuestra población tenga esos modelos, esos paradigmas de personas que fueron solidarias ante una situación muy difícil, en donde claramente se evidenciaba el abuso, ¿no?, el tema de los derechos humanos en contra de una población totalmente indefensa, porque esa es otra de las características que tuvo este crimen de masas, que se trató de una población indefensa, no era una población que estaba en el marco de una guerra. Y por eso también el alto nivel de víctimas está dado porque esa población no pensó que un hecho de esa naturaleza iba a poder tener lugar, sobre todo en esa región. La matanza lo que hace es precisamente, pues, ampliar el espectro del racismo dentro de nuestra sociedad. Y ese racismo que adquiere un carácter popular, pues evidentemente está estrechamente vinculado a lo que fue la matanza del 37 y a las políticas que el Estado siguió como continuidad de ese hecho que lamentablemente enlutó buena parte de la región fronteriza.